Estamos hablando acerca de la armadura de Dios y vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Hoy vamos a hablar del último elemento de la armadura de Dios. Ya hemos hablado y hoy nos toca el último. Hoy nos toca hablar acerca de la espada del Espíritu. Por eso vamos a leer comenzando en el verso 13 hasta el 17. Si usted no vino a las enseñanzas anteriores, le recomiendo que vaya a YouTube. Ahí están guardadas las enseñanzas. En la revista que se da mensualmente, ahí aparece cómo usted puede entrar para encontrar las enseñanzas. Entonces dice Efesios capítulo 6, verso 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir, ¿qué cosa? El día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo hay que estar? Firme. ¿Cómo es que quiere el Señor que esté, hermano? Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros esté firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está la primera cosa de la que hablamos, la armadura, la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está la segunda. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí está la tercera. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está la cuarta. Cuarta, ¿verdad? Cuarta. Tomad el yelmo de la salvación. Quinto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hoy nos toca hablar acerca de la espada del Espíritu. El soldado romano usaba una espada para ir a la guerra. Era imposible ir a la guerra sin espada. Era una locura. Imagínense llevar todo, el escudo, el yelmo, los sandalias, los zapatos, la coraza y no lleve espada. Lo más probable es que ese no iba a sobrevivir. Necesitamos la palabra de Dios como soldado. Como soldados de Cristo necesitamos la palabra de Dios, hermano. Necesitamos la palabra de Dios. En cada una de estas enseñanzas hemos hablado de 4 cosas. No han cambiado. Y esas 4 cosas son lo que realmente debemos aprender. Esas 4 cosas es la que nos va a mantener bien vestidos, protegidos, para que podamos soportar todos los ataques del enemigo. ¿Alguien se acuerda cuál es la primera? Jesucristo. Recuerde, Jesucristo. ¿Quién es nuestro fundamento? Jesucristo. ¿Quién es nuestra prioridad? Jesucristo. Recuerde, Jesucristo siempre debe ser el primero en nosotros. Bueno, yo quiero decirte que Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es la palabra viva. Juan capítulo 1, verso 1 lo dice. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesucristo, Él es la palabra. No sé cuántos de ustedes se acuerdan allá en el libro de Génesis. Y dijo Dios, y todo lo que Dios creó, lo creó por el poder de la palabra. Y esa palabra era Cristo. Esa palabra era Cristo. En la creación, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 de Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Estamos hablando que los apóstoles y que en el que escribió este evangelio es Juan, y Juan miró la gloria de Cristo. Ellos la vieron. Nosotros no estuvimos ahí. Nosotros hoy vemos la gloria de Dios, pero a través de la presencia, la palabra, el Espíritu y todas esas maravillosas experiencias que tenemos con el Señor. Hoy podemos ver, experimentar la presencia de Dios por la fe en Jesucristo. Yo espero que alguien siga aquí, hermano. Yo espero que alguien continúe aquí. Entonces, Jesucristo, Él es la palabra. Número 2, la palabra de Dios. De eso hemos estado hablando en todo este camino. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada con la que resistimos y vencemos al maligno. Lo hemos repetido una y otra vez y hoy lo vamos a seguir repitiendo. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿con qué se defendió? Con la palabra. Ahí estaba la palabra de Dios siendo usada por Jesucristo para resistir al diablo. En Primera de Juan 2:14, quiero que vaya conmigo y leamos ahí. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Mire lo que dice. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ponga atención, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Lea conmigo lo que sigue. Y habéis vencido. ¿Con qué se vence al maligno? Con la palabra de Dios. Eso lo está diciendo Juan, el apóstol. Aquí está el apóstol Juan dando testimonio que con qué vamos a resistir, hermano. Con qué nosotros como iglesia, como cristianos, como servidores del Señor, con qué vamos a resistir toda tentación, toda acechanza, toda provocación del enemigo, con la palabra de Dios. Por eso es importante memorizar la palabra, hermano. Para que cuando tú ores o cuando te encuentres en un momento donde no encuentras una salida, por lo menos tú has guardado la palabra, como dice allá en el Salmo 119, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y viene el diablo para querernos hacer caer, cuando viene la tentación y el enemigo nos provoca, debemos tener la palabra de Dios dentro de nosotros para no ceder ante las tentaciones del enemigo. En Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No vamos a enfrentar al enemigo, hermano, con nuestras fuerzas humanas. No lo vamos a hacer. Ahora, yo quisiera ayudar a algunos de ustedes para quitarle la idea, para poderles quitar a algunos de ustedes la idea que al diablo lo podemos enfrentar con aceite ungido. Esas son algunas cosas que la iglesia evangélica, lamentablemente, ha venido practicando y haciendo cosas, hermano. El diablo no se le va a huir, el diablo no va a huir al aceite ungido. El diablo no huye al agua bendita. El diablo no huye ante un crucifijo. El diablo no huye ante el Salmo 91. Ay, el diablo se va a mi casa si yo abro la Biblia en el Salmo 91. No, hermano. Y entonces comenzamos a creer que la Biblia es un amuleto, como usan los paganos que ponen un elefante nalgón con las nalgas para la puerta, porque ellos creen que el elefante con el trasero trae la bendición.
O aquellos que piensan que si ponen una herradura detrás de la puerta del cuarto, de la sala, ahí están protegidos. O aquellos que creen que ponen una palma bendita o cualquier cosa. Lamentablemente la iglesia evangélica también tiene sus ritos, sus creencias, las cuales no son bíblicas. No son bíblicas. Yo tuve un día que detener eso. Llegué y tuve que enseñarlo a la iglesia. Pero hace algunos años, aquí venía gente, me traían latitas de aceite fino, aceite fino creo que era. Eran de oliva, aceite fino es otra cosa. Aceite fino es para purgarse, ¿verdad? Ah, bueno, pero se ungían el estómago. Aceite de oliva, las latitas de aceite de oliva. Pastor, yo quiero que me unja este aceite porque voy a ungir mi casa, voy a ungir mi carro, voy a ungir mi moto, voy a ungir mi trabajo, voy a ungir mi marido, voy a ungir y claro, eso a mí me lo habían enseñado. A mí me habían enseñado eso y aquí, ahí déjemelo. ¿Y qué hago con ese aceite? Señor, úsalo para tu gloria. Era lo que yo hacía. Pero cuando uno escudriña, uno ve en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, bueno, lo que se ungía eran las cosas que eran dedicadas para Dios. Por ejemplo, todo lo que se usa aquí es dedicado para Dios. Lo que se usa aquí. Se ungían a los reyes, a los sacerdotes. Se ungían a los ministros de Dios. En el Antiguo Testamento se hacía eso. Pero en el Nuevo Testamento usted no ve a Jesús usando aceite para ungir a los apóstoles. Usted no lo ve eso. Tampoco ve a Pedro que anda ungiendo casas. Pero algunos de ustedes todavía creen eso. No hay problema, usted lo sigue creyendo, hágalo. Yo no te voy a decir que no lo haga. Pero en la Biblia no está, no aparece. Voy a ungir la ventana para que no se meta el diablo. Por favor. Entonces comenzamos a creer cosas que no son bíblicas. Y muchas otras cosas que hace la iglesia evangélica que no son bíblicas, de las cuales muchos se molestan, se enojan cuando uno dice esto. Pero considero que es mi deber como pastor decirte, hermano, el diablo no sale huyendo con el aceite ungido o con cualquier cosa ungida. Al diablo lo resistimos en la fe, en Cristo Jesús. Al diablo lo resistimos cuando nos sometemos a Dios. Someteos a Dios y resistí al diablo. ¿No dice eso la Biblia? Eso es. El apóstol Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Oye, hay que velar, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro no dijo, y agarren aceite ungido para que el diablo se vaya. No dijo eso Pedro. Hay que orar, hay que velar, hay que resistirlo en el nombre de Jesús. Entonces, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y aquí viene lo tercero, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le da el poder a la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14:26. ¿Quién es el que está con nosotros para darnos esa autoridad, para actuar y declarar la palabra? El Espíritu Santo. Juan 14:26. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra. Y por eso la palabra tiene poder. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿cuántas cosas? El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya lo habíamos leído eso, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, tenemos a Jesucristo, que es la palabra.
Tenemos la palabra de Dios con la cual podemos vencer al enemigo. Tenemos al Espíritu Santo que inspiró la palabra, el que nos guía a toda la verdad. Y número 4, tenemos, diga conmigo, mi testimonio. Y aquí sí es donde me voy a detener un poquito, porque ya he hablado bastante acerca de la obra de Jesús, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, y hemos hablado, sí, de nuestro testimonio, sí, pero yo quiero detenerme hoy especialmente en ese último punto. Mi testimonio, la espada. Recordemos que estamos hablando de la palabra como una espada. Ahora vaya conmigo a Santiago 1, 21 y 22. Y le voy a decir cómo es cuando un cristiano puede tener toda la armadura o parte de la armadura, pero no tienen la espada. Hay muchos cristianos que no tienen la espada. Pueden tener el yelmo, pueden tener la sandalia, pueden tener la coraza, pero no tienen la palabra. Y por eso el enemigo siempre los está venciendo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Vaya conmigo a Santiago 1:21. ¿Todavía hay alguien vivo por aquí? Sí, ok. Gloria a Dios. Santiago 1:21. Por lo cual, ¿están aquí todavía? Por lo cual, desechando toda inmundicia, ponga atención a cada palabra. Ponga atención a cada palabra de estos versículos que vamos a leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada. ¿Quién la implantó? El Espíritu Santo. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Y la palabra es Jesucristo. La palabra tiene poder. Ok. Pero antes de recibir la palabra implantada, ¿qué debemos hacer? Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso somos nosotros, los seres humanos. Somos maliciosos. Todos los seres humanos tenemos una malicia. Todos los seres humanos tenemos inmundicia. En otras palabras, todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Pecamos, fallamos, somos desleales, malagradecidos. Todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos allá en el corazón, tenemos secretos y tenemos tesoros, pero tesoros de los malos. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que cada uno de su buen tesoro o de su mal tesoro sale del corazón? ¿Alguien se acuerda de eso? En el corazón tenemos malos tesoros y ahí los tenemos. Pastor, yo no tengo malos tesoros. Escudriñate si no tienes amargura. Escudriñate. Si no tienes alguna amargura ahí contra alguien, falta de perdón. Escudriñate, ahí está. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ok, voy a desechar esas cosas que hay en mi vida para poder recibir, ¿qué cosa? La palabra implantada. ¿Y cómo la voy a recibir? Diga conmigo, con mansedumbre. ¿Cómo la vamos a recibir? Con mansedumbre. Entonces, pregúntate ahorita, ¿cómo la estás recibiendo? ¿Con mansedumbre o te estás haciendo como que esto no es para vos? Eso es arrogancia. Hay gente que viene a oír la palabra, pero es como que no es con ellos. Como que la palabra es para el que está a la derecha, para el que a la izquierda, el que está adelante y el que está atrás, pero a él no le cae nada. Arrogancia. Hay personas que se creen tan santas, tan perfectas y tan buenas que creen, esto no es para mí. Ya les conté lo que me pasó un día, ¿verdad?
No, no se lo he contado. Una vez prediqué un mensaje, bueno, de vez en cuando lo vivo predicando, mensajes de esos mensajes que la gente me dice, pastor, voy con la cabeza en la mano. Un día me estaba esperando alguien, pero con una cara, pero estaba furiosa esa persona, molesta. Me estaba esperando para decirme, todo lo que usted dijo, lo dijo para mí. Pensó que yo me iba a intimidar y yo, no hermana, no hermano, yo no. Sí, le digo, usted vino a oír aquí la palabra de Dios, todo era para usted. Porque hay personas que piensan, lo que el pastor está predicando, yo pareciera que es para mí, pero lo más probable es que no es para mí, es para el otro. La palabra es para usted, hombre. Entiéndalo, cada vez que usted viene a esta casa, Dios le viene a hablar a usted. A usted, es a usted. Porque hasta que usted la vea, esa palabra para usted va a comenzar a dar fruto. Va a comenzar a dar fruto. Entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué hace la palabra? ¿Qué hace la palabra? Puede salvar nuestra alma, la cual puede salvar, ¿qué cosa? ¿Puede salvar nuestras almas la palabra? ¿Tiene poder la palabra para salvarnos? Pero ¿cómo puede salvarnos la palabra? Cuando la obedecemos, cuando la ponemos en práctica, cuando nos sometemos a ella. Y entonces en el verso 22 viene a darnos la esencia de lo que yo quiero enseñar hoy. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros. Aquí es donde se pone todavía más difícil el asunto. Porque yo vengo a enseñarte lo que Dios dice, pero usted decide engañarse solo. Porque no quiere obedecer la palabra y cree que anda bien. Usted no quiere someterse a la palabra, pero cree que anda bien. Y cree que el día que se muera va para el cielo. Y hasta ya tiene grabado el anuncio que van a andar diciendo. Murió la hermana fulana de tal, conocida cariñosamente como la... Hasta ahí nomás. Descanse en la paz del Señor. Cuando oiga esos anuncios, pregúntese, ¿será que está descansando en la paz del Señor? ¿Será que está descansando en la paz del Señor? Dios nos habla. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando? Creo que fue el domingo, ¿verdad? Hay que prestar oído a lo que Dios nos está hablando. Hay que prestar atención para que no nos deslicemos. Porque hay que cuidar la salvación grande que tenemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Ahí está la palabra de Dios que tiene poder para salvarnos, para protegernos, para defendernos ante los ataques del enemigo. Pero ¿cómo esa palabra puede tener poder si yo no la estoy poniendo por obra? Entonces yo no tengo espada. Yo no puedo usar esa palabra, hermano mío, con todo el amor de Cristo te voy a decir esto, hermano, porque sé que todos ustedes son buenos para mandar palabras de Dios a través de los chats. Yo sé que todos ustedes son buenos para mandar una promesa linda de la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes hoy usan las redes sociales para enviar una palabra, una promesa. Y todo eso está bueno. Pero yo te voy a decir algo, esa palabra puede ser linda, preciosa. Pero si tú no la aplicas, primero, no importa si se la puedas compartir a 500,000 personas, esa palabra podrá bendecir tal vez a otro, pero a ti no te está bendiciendo. Entonces, ¿a quién se está engañando? ¿Quién se está engañando?
La persona que está creyendo que esa promesa se la voy a dar a fulano, a mengano, dásela a todo mundo, está bueno, hazlo. Pero entiende que solo te estás autoengañando, porque esa promesa para ti no tiene ningún poder. Y si nadie me entendió, pues bien. Yo debo recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque la palabra me salva. No solo me salva del infierno, me salva de los ataques del enemigo. No solo me salva de la condenación, me salva de todo lo que el enemigo quiere venir a hacerme. La palabra de Dios tiene poder, hermano. No sé si vamos a leer más adelante un pasaje que está en Apocalipsis, pero solo te lo voy a decir. Dice allá en Apocalipsis, dice que los cristianos pudieron vencer al enemigo por el poder de la palabra. Pero esa palabra tiene poder cuando primero la aplicas, hermano. Esa palabra tiene poder cuando tú la pones por obra. Y necesito mansedumbre. ¿Y por qué necesito mansedumbre? Porque la mansedumbre me hace entender que primero debo desechar cosas en mi vida. Y si usted no quiere desechar lo que ya sabe que debe desechar, si usted no quiere apartarse de lo que usted ya sabe que debe apartarse, usted ya lo sabe pero no lo hace, ¿qué más va a hacer Dios? ¿Qué más puede hacer Él? Si Él nos ha dado una salvación tan grande, lo que yo debo hacer es cuidar esa salvación. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Capítulo 2 de Romanos, por favor. Tal vez me lo ponen en la pantalla. Capítulo 2 de Romanos, verso 17. Capítulo 2 de Romanos, verso 17. Lo voy a leer hasta el 24. Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, léalo conmigo ahí esa parte, no te enseñas a ti mismo. Otra vez, tú, como dice, tú pues, que enseñas a otro, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado? Por causa. Porque ahora ese pasaje es para nosotros. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado allá en tu barrio, en la gente que te conoce? Porque tú dices ser cristiana, cristiano.
pero no das testimonio de lo que dices ser. Y el nombre de Dios es blasfemado. Tú que predicas, tú que hablas, tú que anuncias, tú que dices ser maestro, tú que dices conocer la ley de Dios, tú que dices, y eso está primero para los que predicamos, los predicadores. Predicador, predícate a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos autoengañando. Le queremos enseñar a otros de la fe, de Dios, de Cristo, del amor. Pero ¿cuándo vas a ser humilde para tomar esa palabra, aplicarla a tu vida y comenzar a vivir conforme a esa palabra? Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Este es el pasaje que les había dicho, pero no me acordaba si lo tenía escrito. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ponga atención al verso 11. Y ellos le han vencido. Oiga, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? A Satanás, al diablo, por medio de la sangre del Cordero. Ponga atención. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo necesito que volvamos a leer el verso 11, porque hay algo que usted debe ver ahí. Usted debe ver algo en ese verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lea conmigo lo que sigue. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que la palabra de Dios, el poder de la palabra, está en tu testimonio. ¿Alguien entendió esa parte? Tú no puedes tener el poder de la palabra si no tienes un testimonio de obediencia, de santidad. Imagínense a los cristianos en aquel tiempo muriendo en peroles, hirviendo de aceite, porque algunos así los quemaban, muriendo en hogueras, los quemaban vivos, muriendo devorado por leones. Los cristianos en aquel entonces, muchos de ellos mantuvieron su testimonio, no negaron a Cristo, aunque tuvieron que morir confiando en Cristo. Qué impresionante es. Ahora, no necesitamos irnos tan lejos allá a los hechos bíblicos. Vaya usted y entre en YouTube. Hay algunos periódicos cristianos, hay noticieros cristianos donde actualmente se anuncian cristianos que son asesinados en muchos países donde los cristianos no se les permite predicar ni vivir. ¿Han oído? ¿Han visto? Si no, vaya. Iglesias con toda la congregación les prendieron fuego. Todos ellos quemados. Todos, niños, jóvenes, hombres y mujeres. En la actualidad esas cosas todavía siguen pasando. En la actualidad siguen pasando. Hay países donde el cristianismo no tiene la libertad como aquí nosotros en Nicaragua de predicar, de reunirnos, de alabar al Señor, de predicar. Hay países donde no hay eso, donde son perseguidos, donde son encarcelados, donde son torturados, donde son asesinados, donde las niñas son violadas. Eso está pasando actualmente. Y muchos de ellos prefieren mantener su testimonio.
testimonio y no negar a Jesús. Yo no sé qué pasaría con nosotros si sucediera eso en Nicaragua. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a mantener nuestro testimonio en Jesucristo, a mantener nuestro testimonio y la fe en Él? ¿O lo negaríamos? ¿O lo vamos a maldecir como Pedro? ¿O le vamos a dar la espalda como Judas? No lo sé. Pero dice que aquellos cristianos pudieron vencerlo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hasta allí ellos tuvieron que dar su vida para mantener su testimonio. Se cuenta la historia de un discípulo de Juan. No recuerdo el nombre de él ahorita, pero en la historia de la iglesia cristiana se cuenta esto. A este hombre lo llamó un gobernador romano y le dio la oportunidad que le iba a perdonar la vida. Y le dijo que le iba a perdonar la vida si maldecía a Jesús, que negara a Jesús. Y ese hombre voluntariamente y conscientemente confesó que cómo iba a maldecir a aquel que había dado su vida por él. Cómo iba a negar a aquel que había dado todo por él. Que la muerte que le esperaba era solamente un momento para reunirse con él. Ese hombre murió quemado, torturado. Esa es parte de la historia de la iglesia cristiana en los primeros años. Fueron miles de cristianos que fueron asesinados por creer en Cristo. ¿Le quitaron la vida? Sí, pero no le quitaron su fe. Mucha gente podrá levantarse a hacernos daño. Mucha gente se podrá levantar y el enemigo se podrá levantar, pero si el enemigo nunca roba tu fe y mantienes el testimonio de la palabra de Dios en tu vida, tú siempre vas a tener esa espada, la espada del Espíritu, para vencer y seguir adelante. Que Dios nos ayude. Tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos nuestro testimonio. Todo eso es lo que arma la armadura de Dios. Todo eso es lo que me mantiene firme. Jesucristo es mi prioridad. La palabra es la que me alimenta. El Espíritu Santo es el que me guía. Y mi testimonio es la luz que alumbra donde quiera que yo voy. Señor, en esta noche